Entonces esto para cualquiera de los que haya llegado tarde, yo no sé, ahí se pelean. Bueno, lo que están mirando ustedes en esta imagen, que es la misma que tienen en el esquema, es la cara y una parte del escalpo o cuero cabelludo. Lo que estamos haciendo es dividir la piel de la cara en 3 zonas o 3 territorios. Les vamos a llamar zonas trigeminales o territorios trigeminales. En su dibujo lo tienen de la siguiente forma. ¿Cómo se llama la punta de la nariz? Me dijo Diana que eso ya lo habían visto. El ápice de la nariz. ¿Cómo se llama lo que divide por dentro de la nariz? Tabique o septo nasal. Ok, entonces miren, aquí estamos pasando por el tabique o septo nasal y estamos llegando. ¿Cómo se llama la parte transparente de la túnica fibrosa del ojo? La córnea. Tenemos la córnea. Estamos cogiendo aquí el párpado superior y luego estamos cogiendo la frente hasta el punto más alto del cráneo. ¿Cómo se le llama el punto más alto del cráneo? ¿Cómo se llama el punto más alto del cráneo? ¿No? Vértex. El punto más alto del cráneo se llama el vértex. Entonces, todo esto que hemos señalado aquí, entonces, ¿cómo se llama todo esto? Según la diapositiva, zona maxilar. la zona oftálmica o el territorio oftálmico. Entonces, ¿qué es la zona oftálmica o el territorio oftálmico? Es una zona, pero es una zona sensitiva. O sea, es una zona de piel. Según el dibujo, la zona oftálmica o el territorio oftálmico, ¿qué está abarcando entonces? El ápice de la nariz, el tabique nasal, la córnea, el párpado superior, la piel de la frente y el cuero cabelludo hasta el vértex. Eso se llama zona oftálmica. En este esquema, pues en este esquema, identifiquen el nervio oftálmico. Este es el nervio oftálmico. Es un nervio sensitivo, porque si está inervando pieles, es sensitivo. Si es sensitivo, ¿es aferente o eferente? Aferente. Aferente es lo que recibe el sistema nervioso central. O sea que los impulsos nerviosos del nervio oftálmico van a entrar. En este caso, ¿a dónde van a entrar? Van a llegar al ganglio de Gasser. Entonces, ¿qué diferencia histológica hay entre un ganglio y un nervio? Que en el ganglio están los somas o los cuerpos de las neuronas. ¿Y en el nervio? Los axones. El ganglio de Gasser es un ganglio sensitivo. Y al igual que el de Gasser, sin excepción, todos los ganglios sensitivos del cuerpo humano tienen un grupo de neuronas que se llaman neuronas pseudounipolares. Es decir, neuronas de las cuales inicialmente sale un axón, pero luego ¿qué hace ese axón? Se bifurca. ¿Listo? Entonces, eso hay en el ganglio de Gasser. Entonces, ahí en el dibujo yo les he colocado el ganglio de Gasser. En su dibujo tendremos aquí ganglio de Gasser. Ahí el ganglio de Gasser.
Ahora sí, vamos a identificar con esos lápices de colores que les pedí el favor de que trajeran. Van a seleccionar un solo color. Ya ustedes me imagino que con algún color así como su compañero, me imagino que ya señalaron el territorio oftálmico. Entonces con este mismo color vamos a colocar una neurona pseudounipolar pequeña ahí en el ganglio de Gassa. Pues voy a colocar ahí una neurona en el ganglio de Gassa. Entonces miren, van a hacer esto, el cuerpo de la neurona y sus dos axones. Entonces tenemos el cuerpo de la neurona con sus dos axones. ¿Vamos todos hasta ahí? Listo. En este esquema, al lado del ganglio, aquí están los tres niveles del tallo cerebral. El bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. Entonces tienen allí. Profe, ¿puente qué? Bulbo, raquídeo, puente o protuberancia y el mesencéfalo, que son los tres niveles del tallo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí en el dibujo les he colocado un núcleo larguísimo que está ocupando todo el tallo cerebral y lo tienen a cada lado así. Ese núcleo largote que incluso viene desde la médula cervical, que está pasando por el bulbo, por el puente y por el mesencéfalo, se conoce como el núcleo sensitivo del trigémino. Todo este núcleo largote a cada lado. Entonces, ese es el núcleo sensitivo del trigémino. Según el esquema, el núcleo sensitivo del trigémino es uno a cada lado. ¿Qué atraviesa abajo primero? El bulbo raquídeo. Luego ese mismo núcleo, ¿hacia dónde sube? Hacia el puente de protuberancia y luego sube al mesencéfalo. Es como si, por ejemplo, yo vivo en Popayán. Entonces cuando yo vengo en mi carro de Popayán para Cali, yo salgo de Popayán por la carrera 9ª. Esa es la salida. Yo salgo de Popayán por la carrera 9ª. Cuando ya salgo de Popayán por la carrera 9ª y cojo la vía interdepartamental, sin cruzar a ningún lado, la carrera 9ª se convierte en vía panamericana. Y tan pronto entro a Cali, sin cruzar en ningún lado, ya estoy en la carrera 20, en la 26 o autopista Simón Bolívar. Es la misma carretera, solo que en el perímetro de Popayán tiene un nombre, porque en el perímetro de Popayán cambió de nombre y cuando entró a Cali cambió de nombre, pero es la misma vía. Entonces, ¿por qué les doy esa parte? Porque el núcleo, silencio, mientras esté en el bulbo raquídeo se llama núcleo espinal del trigémino. Cuando está en el puente se llama núcleo principal del trigémino. Y cuando está en el mesencéfalo se llama núcleo mesencefálico del trigémino. Es el mismo, solo que en el bulbo raquídeo le llamamos núcleo espinal del trigémino. Cuando ese núcleo sube el puente, ya no se llama espinal, se llama principal del trigémino. Y cuando sube el mesencéfalo se llama núcleo mesencefálico del trigémino. Pero en general, ese es un núcleo sensitivo. Por eso a todo el núcleo, junto les acabo de decir, a todo este núcleo se le llama el núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, el núcleo sensitivo del trigémino tiene tres niveles: el espinal, el principal y el mesencefálico. Vamos al paso a paso y si no explico bien, va preguntando. Entonces, ¿cuántos núcleos
sensitivos del trigémino hay? Dos, el derecho y el izquierdo. Y cada núcleo sensitivo del trigémino tiene tres subdivisiones, de abajo hacia arriba: espinal, principal y mesencefálico. ¿Por qué esas tres divisiones? Porque aunque todo es sensitivo, las neuronas son selectivas para un tipo de información. Me explico. El núcleo espinal del trigémino es para dolor y temperatura. El principal es solamente tacto y el mesencefálico es propiocepción. El núcleo espinal del trigémino tiene neuronas para dolor y temperatura. Núcleo espinal del trigémino tiene neuronas para dolor y temperatura. El núcleo principal del trigémino tiene neuronas para el tacto. Y el núcleo mesencefálico del trigémino tiene neuronas para la propiocepción. ¿Todos vamos al día? Okay. Entonces, en este momento, yo lo que quiero es que presten atención y ahora les doy el tiempo para que ustedes puedan ir también haciendo sus gráficas. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a colocar aquí, en el núcleo espinal del trigémino, voy a colocar aquí una neurona. Ustedes ahora hacen eso. Esa neurona que acabo de colocar aquí, en el núcleo espinal del trigémino a cada lado, son neuronas ¿con qué función? Dolor y temperatura. Voy a colocar una neurona aquí en el núcleo principal del trigémino. Esas neuronas serían solamente para el tacto. El mesencefálico lo voy a dejar por ahora quieto. ¿Qué es lo que sucede? En esta piel de toda esta zona oftálmica, yo voy a tener receptores. Por ejemplo, la terminación nerviosa libre es un receptor para el dolor. El disco de Merkel es un receptor para el tacto en la piel que no tiene pelo, en la piel glabra. La terminación del folículo piloso es un receptor para el dolor, pero en la piel que tiene pelo. Los corpúsculos de Rubin y los corpúsculos de Krauss son receptores para la temperatura. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué son todos estos? Entonces, estos son, dijimos, receptores. ¿En dónde están? En la piel. Te voy a representar aquí uno de esos receptores. Uno de esos receptores. La cabeza de la flecha me está indicando que el impulso nervioso, ¿desde dónde se va a originar? Desde ese receptor. Entonces, el impulso nervioso desde este receptor va a entrar ¿por dónde? Por el nervio oftálmico. Se le va a colocar aquí nervio oftálmico. Desde los receptores, estos impulsos sensitivos entraron por el nervio oftálmico ¿a dónde? A la neurona pseudounipolar del ganglio de Gasser. No hay sinapsis, porque no son dos neuronas, es una neurona con dos axones. Es como si yo recibo con una mano y entrego con la otra. La otra, ¿qué sería? El otro axón que va a entrar del ganglio de Gasser ¿hacia dónde? Hacia el puente. Y cuando este axón entra al puente, se bifurca en un ramo ascendente corto que termina siendo sinapsis. ¿En dónde? En el núcleo principal. Allí hace sinapsis tacto. Dolor y temperatura por un axón descendente, en donde termina siendo sinapsis. En el núcleo espinal del trigémino. Actualiza el dibujo. Y les pido